Buenos días, chicos. Bueno, pues vamos a seguir con el sistema excretor. Habíamos hablado un poco de qué era la excreción, que consiste en la eliminación de los productos procedentes del metabolismo. Tenemos las sustancias gaseosas por un lado, las sustancias sólidas o líquidas por otro. Es en el que nos estamos centrando y toda esa búsqueda de la homeostasis, ¿vale? Vamos hoy un poquito con los órganos excretores particulares de cada grupo de animal. Bueno, en los invertebrados, como siempre, diferencio primero invertebrados y vertebrados. Dentro de los invertebrados tenemos los nidarios, los nemátodos, los poríferos y los equinodermos, que no poseen estructuras especializadas para la excreción. Estas son, pues básicamente, túbulos, lo hacen por difusión simple, ¿vale? Hacia el exterior. En el resto, lo que vamos a tener son estructuras que son tubos modificados para la eliminación de sustancias, donde recogen las sustancias de un lado y luego las elimina por otro. Bien, vamos con los platelmintos. Los platelmintos tienen una estructura que se denomina protonefridio, ¿vale? Los protonefridios son estas estructuras de aquí, ¿vale? Que son lo que se conocen como células flamígeras, ¿vale? Estas células flamígeras se llaman así porque tienen una serie de flagelos, ¿vale? Que se enrollan y forman una especie de llama, ¿vale? Con la forma como si fuera de una llama. Entonces, lo que ocurre es que por difusión las sustancias de desecho pasan al túbulo colector y las células flamígeras, este sería el núcleo, con estos flagelos lo que hacen es recoger las sustancias útiles. Luego se van recogiendo y acaban siendo eliminados por un poro excretor que suelen tener localizado en los laterales, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Ese sería el poro excretor, la célula flamígera, ¿de acuerdo? Entonces las sustancias van pasando por difusión simple, lo útil es recogido por la célula flamígera y el resto acaba saliendo por el poro excretor. Muy sencillito. Luego tendríamos los metanefridios, típicos de los anélidos. Esto ya se parece más a lo que tenemos en nuestro caso de los vertebrados, las nefronas, ¿vale? En este caso lo que van a tener es un nefridio poro y una zona de recogida que va a ser el nefrostoma. El nefrostoma lo que hace es una especie de embudo por donde va pasando todo el líquido celomático, ¿vale? Todo el líquido que hay rodeando en el interior del animal. Y este líquido va pasando por todo este túbulo contorneado, como veis es bastante largo, y está muy capilarizado, muy vascularizado, ¿vale? Entonces estos capilares van a ir recogiendo todas las sustancias útiles. Al final todo es recogido y eliminado por el nefridio poro, que son varios poros que tienen a lo largo de todo el cuerpo, ¿vale? También muy sencillito. Bien, pasamos a los artrópodos. Dentro de los artrópodos tenemos que distinguir dos tipos de aparato excretor, ¿vale? Tenemos la glándula verde, como veis el nombre es muy elaborado, ¿vale? Es una glándula de color verde. En este caso es una especie de esponja que va recogiendo todos los líquidos del organismo y va pasando por este conducto. Este conducto al final se va recogiendo todo lo útil y acaba en esta estructura que es una vejiga. Y acaba siendo eliminado, ¿vale? ¿Dónde encontramos esto? Bueno, pues en los crustáceos y en muchas arañas, ¿vale? Luego ya va a depender, tenemos glándulas antenales, como puede ser, por ejemplo, típico de las langostas y las gambas, ¿vale? O maxilares también en los crustáceos, como puede ser más en los cangrejos, coxales en las arañas, ¿vale? Bueno, esto, como veis, se almacena todo en la cabeza, por eso cuando comemos, pues, por ejemplo, gambas, nos dicen que no es muy bueno lo de chupar la cabeza porque contiene mucho ácido úrico, ¿vale? Bien, y luego tendríamos en insectos, miriápodos y en los arácnidos que no tengan glándulas, ¿vale? Lo que tenemos son los túbulos de Malpighi o Malpigio, ¿vale? Malpighi fue este científico, ¿vale? Que bueno, fue el que lo descubrió, entonces le puso su nombre. Básicamente lo que se observa es que en el intestino de los artrópodos tienen un montón de evaginaciones, ¿vale? Que serían estos túbulos, y estos túbulos lo que hacen es recoger del sistema circulatorio que está, de la hemolinfa que está circulando
¿vale? Recoge las sustancias de desecho y desemboca en el intestino. Entonces se mezcla con las heces y por el ano eliminan tanto las sustancias de desecho como las sustancias que sobran de la digestión, ¿vale? Muy sencillo también. Bueno, en vertebrados, pues ya lo conocéis. La estructura principal del aparato excretor es un sistema urinario o renal formado por riñones, ¿vale? En estos riñones suelen ser pares, ¿vale? Hay unos conductos, ¿vale? Que son los uréteres, por donde baja la orina y suele ser almacenada generalmente en una vejiga o directamente eliminada por una cloaca, ¿vale? La cloaca, insisto, esto ya lo expliqué anteriormente, es un orificio de salida que coincide en varios túbulos a la vez, entre ellos, pues por ejemplo, el del excretor o el del digestivo. Bien, luego los riñones están compuestas por las unidades estructurales que son las nefronas, ¿vale? Las nefronas, repasillo de tercero la ESO, ¿vale? Están compuestos por un glomérulo, por donde llega una arteria, se ramifica en un montón de capilares, ¿vale? Las sustancias pasan a la cápsula de Bowman y de aquí pasa por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿vale? Ese es el recorrido. ¿Qué ocurre? En los túbulos contorneados se va a proceder a una reabsorción de los nutrientes, ¿vale? Se calcula que en el ser humano, en el túbulo contorneado proximal, estamos hablando de una reabsorción del 90%, ¿vale? Bueno, bien, hay una serie de particularidades, ¿vale? Por ejemplo, los peces tienen los riñones muy alargados, ¿vale? Suele estar localizado encima de la vejiga natatoria y bueno, pues no tienen una vejiga como tal, sino que se abre directamente al orificio urogenital y va saliendo la orina, ¿vale? A medida que se forman. Los anfibios tienen unos riñones muy parecidos, ¿vale? A los peces, que diga. Y bueno, pues también pues ya tienen una vejiga bastante primitiva, sobre todo en los anfibios más terrestres. Los reptiles tienen unos riñones más irregulares, ¿vale? Y bueno, pues también va a depender mucho del tipo de reptil, porque se van a localizar en diferentes zonas. Lo que sí van a tener ya es una vejiga urinaria en todos los casos, que conecta con la cloaca. En las aves los riñones ya están mucho más desarrollados, con uréteres que desembocan directamente también en una cloaca y no presentan vejiga urinaria, salvo una excepción, las avestruces. Las avestruces sí tienen una vejiga urinaria, ¿vale? Por eso los pájaros pues eliminan heces todo el rato, ¿vale? Porque no lo mantienen. Y luego los mamíferos, bueno, pues ya sabéis, tenemos dos riñones compactos con una forma más o menos ovalada, con unos uréteres y una vejiga urinaria, ¿vale? Realmente no se diferencia casi nada dentro de los vertebrados en cuanto al aparato urogenital, ¿vale? Sí que hay más diferencias en cuanto al tema de las nefronas, ¿vale? En el caso de peces y anfibios tienen unas nefronas un poco más atrofiadas, ¿vale? Además veis que son mucho más cortitos, ¿vale? Y se van alargando a medida que llegamos al nivel de los mamíferos, ¿vale? Bueno, y en el caso de aparatos excretores adicionales, ¿vale? Hemos dicho que los pulmones nos van a servir para eliminar el dióxido de carbono, y en nuestro caso también el hígado es parte del aparato excretor. ¿Por qué? Pues porque por el hígado, asociado a la bilis, podemos eliminar algunos fármacos, alcohol e incluso algunos pigmentos procedentes del catabolismo de la hemoglobina, ¿vale? Es decir, ciertas sustancias se pueden eliminar con la bilis, ¿de acuerdo? Que luego se eliminarían con las heces. Pero además, bueno, pues encontramos otras glándulas accesorias, ¿vale? Hay que diferenciar un poco dentro de los animales marinos y los terrestres, ¿vale? Ya que, por ejemplo, los animales marinos tienen que eliminar el exceso de sal que tienen por vivir en un ambiente marino. Entonces, por ejemplo, los reptiles, hablamos de unas glándulas de sal que están colocadas cerca de las narinas, ¿vale? Las narinas son las aberturas de la cavidad nasal. Y bueno, pues de ahí que, por ejemplo, se hablen de las lágrimas de los cocodrilos, ¿vale? Los cocodrilos eliminan el exceso de sal, pues eso, en forma de lágrimas, digamos, que es lo que diríamos nosotros.
En el caso de los peces, obviamente viven en un medio con una concentración de sales muy alta, más alta que en el interior del cuerpo, entonces para compensar la pérdida de agua, lo que hacen es ingresar agua por las branquias, ¿vale? Y luego eliminan el exceso de sal por unas células especializadas que tienen en estas branquias. En el caso de los peces cartilaginosos, es decir, los tiburones, también tienen unas glándulas de sal que están que les permiten eliminar el exceso de agua salada por el recto. Y en el caso de las aves marinas, ¿vale? Digamos las gaviotas, lo que tienen son estas glándulas de sal localizadas en el cráneo, que desembocan en el pico. Fijaros la próxima vez que vais a la playa, en las gaviotas, que normalmente siempre tienen en la punta del pico una gota, ¿vale? Y esa gota es una gota de agua con una concentración de sal muy alta, ¿vale? Y eso permite que regulen el interior osmótico, ¿vale? Esa homeostasis de la que estábamos hablando desde el principio, ¿vale? Bueno, en animales terrestres encontramos también algunas especificaciones, ¿vale? Como ya he dicho, en vertebrados la bilis nos va a facilitar la excreción de algunos productos, ¿vale? En anélidos tenemos las glándulas calcíferas que les van a permitir eliminar el exceso de de calcio en general, que obtienen por estar consumiendo tierra, ¿vale? Ya sabéis que los anélidos consumen tierra todo el rato, ¿vale? Entonces eso les provoca una absorción excesiva de calcio, entonces lo eliminan con unas células accesorias que tienen, que son las células calcíferas. Y luego algunos mamíferos tenemos unas glándulas sudoríparas, ¿vale? Que nos permiten también, con una función principalmente termorreguladora, pero también nos permiten eliminar una pequeña cantidad de sustancias de desecho. Así que nada, chicos, con esto ya terminamos la excreción, terminamos también la función de nutrición de los animales. A partir de ahora pasaremos a la función de relación dentro de los animales. Así que un saludo y espero veros pronto.